La 2.2 ha recibido su primer parche, en concreto estamos hablando de la 2.201. No sé qué me recuerda ese número. Actualización que ahora mismo está en Steam y que para móviles saldrá en los próximos días. Y es que este parche no solamente arregla bugs, sino que RobTop también ha escuchado a la comunidad y tenemos cambios bastante importantes. Antes de empezar voy a quitar un momentito el juego y vais a ver exactamente ahí que está tardando. Ahí está. Cómo han cambiado tres iconos, que serían el cubo 164, la nave 67 y la 68. Yo vi esto antes de actualizar, ¿vale? Y os puedo enseñar exactamente qué son, porque como veis, este sería lo que viene siendo la tele, esta nave de aquí y esta nave de aquí, que todos tienen una similitud, y es que son transferibles de Geometry Dash World. Es decir, que estas naves eran lo que se llamarían placeholders. Mientras no esté el icono en cuestión, añadimos estos existentes. Y los cambios serían, pues, este cubo, esta nave y esta nave, respectivamente. De igual forma, ahora los veremos en el juego. Comencemos por el apartado visual, y es que si entramos en nuestro perfil, ahora podemos ver que vuelven los numeritos al completo. Antes aquí pondría 1K, 4,5K, en fin, ya podemos verlos al completo. Aunque si os dais cuenta, falta una estadística que son los diamantes, que se pueden ver si le damos a esta pestañita de aquí, ¿vale? Diamantes 39.195. Había que sacrificarlos, que si no, no entraba. Que por cierto, hay otro detallito más, y es que ahora le puedes dar clic a la nave, ¿vale? Y como veis, cambiaría el jetpack, pero nada, yo dejo mi nave y ya está. Si salgo de aquí y entramos a mi perfil, se puede ver que tengo 9.000 diamantes más y un porrón de orbes más. Yo iba a hacer un vídeo de cómo conseguir diamantes extra, lo voy a hacer igualmente, no os preocupéis, pero me han petado un poco. Esto se debe a que los precios de las tiendas han cambiado y ahora os voy a mostrar cómo son. Revisando los iconos cambiados, ¿vale? Aquí se pueden ver, serían estos dos de aquí, nave 67, este se actualizará en la 2.21 y lo mismo con este, nave 68, esta nave se actualizará en la 2.21. No obstante, es que el cubo, ¿vale? Me voy a poner los cascos porque es que se me está hundiendo el cuello. El cubo en cuestión es este, es más feo que yo que sé, no te voy a decir qué ejemplo, pero ya lo tengo desbloqueado y esto es muy importante. El desbloqueo es curioso y es que si lo doy clic, aquí pone completa 2000 niveles creados en modo normal. ¿No os suena esto de algo? Si nos vamos al apartado de los logros y nos vamos a la zona en donde se desbloqueaban niveles, en este apartado había uno que se desbloqueaba una monedita y yo os hice un vídeo en cómo se desbloqueaba esa moneda oculta, la 165. RobTop ha dicho que no y ahora ese vídeo queda totalmente anticuado. Una pena porque era una moneda bien escondida. Y aprovechando que estamos por aquí, os voy a mostrar otro que ha cambiado, ¿vale? Que sería exactamente, te lo voy a decir, espérate, la de las listas, que aquí salía un icono clonado, exactamente el de desbloquear este Nightshot encuentra el secreto. Pues era el icono real. Vamos a ir con el siguiente apartado del título del vídeo, que es las tiendas, ¿vale? Los precios de las tiendas, por cierto, tengo 7 aquí, no sé si los debería gastar. Dame un segundo, hombre, vamos a hacer un opening. Vaya culo grande. Anda, mira, bueno, al menos algo es. Bueno. Sobre los precios de las tiendas, ¿vale? Que yo igualmente lo tengo todo comprado, te lo voy a resumir en una frase. Se han visto afectados 116 objetos. Por lo que si lo tenías comprado como yo, el reembolso suma 436.000 orbes y 10.100 diamantes. Igualmente del mecánico os voy a dar un ejemplo para que veáis la diferencia de precios en lo que era antes y lo que es ahora. Por lo que ahora mismo me vais a hacer un favor, ¿vale? Como veis aquí, pues a mí me faltaban unas cuantas y voy a hacerlo, ¿vale? Dame un segundo, porfa. Gracias por esperar. Más detalles, ya deberíais poder desbloquear esto, ¿vale? En la tienda de Scratch que teníais problemas, lo que no lo tuvierais. Y aparte deberíais poder comprar también el emblema maestro. Que os lo vuelvo a repetir, es importante porque no solamente desbloquea el Vault que está en el menú, que es el Chamber of Time. Ese emblema en la 2.21 va a tener más significado y más importancia y ya veréis por qué. Aprovecho para decir que también el de Challenge es desbloqueable, así que probad, bueno, aquí ya no recuerdo dónde era. Probad a poner de challenge y ya os debería salir sin ningún tipo de problema. Que por cierto, antes os he dicho que se desbloqueaban 118 objetos. No he dicho ni iconos, ni efectos de muerte, ni nada. Objetos. Con esto me refiero a que los pases también se han visto afectados y en vez de costar 50.000, ahora cuestan 25.000. Así que si me permitís, me voy a poner a desbloquearlos todos. ¡Tutú! Gracias por esperar, pasemos a lo siguiente. Vamos a continuar con el apartado de jugabilidad y es que, en una frase también resumida, RobTop está matando al Mega Hack. Así que primeramente voy a ir al apartado de opciones porque hay un par que me interesa activar. Porque si avanzamos un poco tenemos esto de aquí, Show Hitboxes en práctica. La verdad es que esto era algo que yo utilizaba mucho. Veremos las hitboxes de todos los objetos y ahora igualmente os voy a hacer una demostración. Y también por aquí en el final tenemos esto, confirmar salida, que hay veces que le doy el escape, me cuenta 2, pues bueno, pues con esto ya salvado. Así que sí,
si me voy, por ejemplo, a nuestro increíble amigo Stereo Madness y le doy a la práctica, hostia, este cubo, y le doy a práctica, ahí se puede ver, es que no sé cómo puedo pararlo, no puedo. Ahí se puede ver la hitbox del pincho. Y si continuamos, pues de igual manera vais a poder ver absolutamente todo, incluyendo la de los bloques también. No obstante, si te da pereza esto, podemos salir, ¿vale? Le damos aquí y le damos a Show Hitboxes, desmarcamos y ya automáticamente se quita. Recordad que esto también impacta en el rendimiento del juego, porque si te encuentras un nivel con 1.000.000 de objetos, la verdad es que te va a bajar el rendimiento, sí. Escape me pregunta, ¿quieres salir? Yo le doy a que sí. Salimos. De igual forma vamos a pasar ahora a lo que más me importa, ¿vale? Porque esto es importante lo que voy a decir. De hecho, en el último vídeo, no sé si os acordáis del nivel de Coaster Mountain, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo, miradlo porque es que estoy repartiendo juegos, macho. En el último vídeo dije una cosa que se hizo canon. Es todo muy bonito, toda la decoración, ¿no? Aquí como caes y esas cosas, pero el gameplay es una basura. O no sé si es basura por parte del nivel o por parte del creador, porque la física ya... Tú sabes, ¿eh? En efecto, este nivel no era horrible por cómo era el nivel en cuestión, sino por las físicas y las cosas han cambiado. Hay dos detalles que marcan mucho la diferencia a partir de ahora y que os voy a mostrar con un ejemplo aquí. Supongamos que creo el nivel pasamanos y lo pongo en modo plataforma. Voy a crearos un salto, ¿vale? Que sea más o menos unos 5 bloques y medio, yo creo que van a estar bien. Que más o menos sería algo así, tú sabes. Quiero que veáis cómo voy a hacer este salto, ¿vale? Ahí está, lo habéis visto, ¿cierto? Os lo hago otra vez. Ahí está, eso antes era imposible. Ayer literalmente era imposible. Una de las cosas que han cambiado, ¿vale? Es lo que nosotros los desarrolladores llamamos el tiempo de coyote. El tiempo de coyote es que si tú saltas justo aquí que me acabo de caer, aquí no podría haber saltado. Pero ahora sí se puede. Consiste en la existencia de un margen de reacción para cuando dejes de tocar suelo. Es decir, yo a partir de aquí, bueno, pues me he caído, pero si me voy cayendo... y doy antes de tiempo, puedo saltar. Esto lo que hace es que podamos apurar un poco más los saltos, ¿vale? No sé de cuánto es el tiempo de coyote, no sé si serán 5 milisegundos, pero como veis... Bueno, ahí la palmé. Pero es que no tiene nada que ver, es que es un cambio brusco y bastante positivo. Pero este no es el único cambio que va a marcar la diferencia. Bueno, aquí podéis ver que también ya tenemos el modo práctica, ¿vale? Y podemos spamear chip. Ah, vale, solo un checkpoint, vale. Ah, qué curioso, o sea, ahora solo se marca uno, qué curioso. Vamos a irnos al único Extreme Demon plataforma que me he pasado hasta ahora. Lo digo hasta ahora porque es que me voy a pasar al otro. Yo quiero ser el gay. Si le doy a play, vale, quiero que veáis exactamente los saltos. A ver si recuerdo cómo era esto, ¿vale? Fijaos en los saltos que pego, ¿vale? ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo, cierto? ¡Exacto! Ya no tenemos esa fricción fea asquerosa. Gracias, Rodtop, por quitar, como veis, esa fricción fea asquerosa, porque es que literalmente creía que caminaba por hielo. Es que mirad los saltos, por favor, la vida es maravillosa. Antes, ¿vale? Sí, bueno, es que no se ve. Para hacer este salto, ¿vale? Que vamos a poner otra vez las hitboxes para aprovechar, tenías que hacer el salto y girarte, como yo acabo de hacer, porque así frenabas la fricción y no te estampabas aquí. Entonces yo ahora puedo apurar y hacer precisión, como acabo de hacerlo, sin tener miedo a estamparme, como veis, ¿verdad? Bueno, eso. Sí que es cierto que la gente que se acostumbró a la fricción, pues se tiene que volver a acostumbrar de nuevo, pero creedme que merece la pena. Que por cierto, a este paso, si yo me voy al nivel de antes, pues exactamente mi panel roto se está quedando sin espacio para botones, ¿eh? Por cierto, un detalle también, ¿vale? Es que como veis ya no hay un interruptor de low detail, sino que está aquí dentro y aquí pone low detail o disable shake. Y es que ya no tienes por qué deshabilitar el shake en todos los niveles, sino que puedes hacerlo de manera individual. Por último, algo más que me gustaría recalcar es el tema de guardar la partida, que sé que hay mucha queja. Ay, Guitar, ¿por qué no puedo guardar? Por no sé qué. Mira, yo voy a guardar la partida, ¿vale? Le voy a dar a 6, le voy a dar a save otra vez y me guarda, ¿verdad? Pues no, el tamaño del backup está entre los límites. Con esto se referirá a que los servidores están más petados a que tú tengas un sabedata grande. ¿Por qué? Porque si tienes un archivo bastante grande y no lo puede aguantar el servidor, ahora te lo va a decir. Y de hecho te lo voy a demostrar. Vamos a pillar a mi amigo el Vivisection, que creo que tenía 50.000 millones de objetos, ¿verdad? Y lo voy a copiar no solo una vez, sino que lo voy a copiar 2, lo voy a copiar 3, 4, 5, 6 y yo creo que con una séptima está bien, ¿verdad? Supongamos que petamos el servidor con Vivisection guardado 8 veces, ¿vale? Y voy a darle a lo mismo, ¿vale? A cuenta y a guardar. Y en este caso ha pegado una petada, pero ¿se va a guardar en serio? Oye, que si no se va a guardar no hace falta que des más vueltas, ¿eh? Hostia, tú, que creo que lo he petado. Oye, ahí está, mira. Backup fallido, tamaño 42 megas de 32, perfil 1.62, niveles 41 megas. Hermano, borra niveles porque tu cuenta está más petada que el Juan José ese que es top 1 con 340 creator points. Por más que lo intentes, no vas a guardar partida. Así que vamos a salir y vamos a borrar. En el caso de este error, simplemente vuelve a guardar una y otra vez hasta que lo consigas, porque eventualmente lo conseguirás. Ahí está, estupendo. Lo restante que queda ya son mejoras en el modo editor, varios cambios y bug fixes, ¿vale? Arreglos de bugs, que recordad que si explotáis un bug os pueden banear perfectamente. Pero del editor, como yo no tengo ni papa, ¿vale? Me voy a reservar aparte para cuando haga el vídeo de los triggers, si es que algún día me los aprendo. Algún día lo haré, os lo juro. Si este vídeo, esta review te ha servido, agradecería que me dieras un me gusta, suscríbete si no lo estás, gracias por ver. Adiós.